inferencial. ¿Ya? Acá tenemos que hablar sobre muestreo o teoría de probabilidades, ¿no es cierto? Muestreo y luego la estadística inferencial propiamente dicho. Entonces empezamos acá. Vamos con la teoría de probabilidades. Todo esto parte de acá. Entonces, primero hay que saber que es un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio es aquel cuyo resultado no se conoce con certeza y depende del azar. Por lo tanto, tenemos que asumir que los fenómenos que estudiamos en medicina son del azar. La primera asunción. Estos resultados posibles se agrupan en todo un espacio posible de resultados que es el omega, que ojo puede ser infinito, pero igual es un espacio de posibles resultados. No se sabe con certeza qué va a ocurrir. Entonces, ejemplos de esto, por ejemplo, lanzar una moneda o lanzar un dado. Tenemos 2 escenarios posibles en una moneda, 6 escenarios en un dado, ese es su omega. Entonces, la probabilidad se calcula como el número de casos favorables entre el total de casos posibles. Es una probabilidad. No estoy seguro cuánto va a ocurrir, o sea, no estoy seguro del resultado, por lo tanto nunca es 1, pero siempre va a ocurrir algo, por lo tanto nunca es 0. ¿Ya? Bacán. Entonces, los eventos es cualquier resultado del experimento aleatorio. O sea, cada resultado es un evento. Y estos eventos se llaman mutuamente excluyentes cuando uno no tiene que ver con el otro. O sea, el que salga en la moneda cara no tiene nada que ver con que salga 4 en el dado. Y la suma de probabilidades excluyentes, ¿correcto? Es igual a 1. O sea, la probabilidad de que salga sello no afecta a la cara. Entonces, la probabilidad de estos dos eventos debería sumar 1. Cara más sello debe ser 1. ¿Ya? Las probabilidades mutuamente excluyentes. Entonces, sacar una cara en una moneda no afecta al resultado de un dado, son eventos mutuamente excluyentes. ¿Ya? Y recuerden que en todo un espectro muestral, cuando tienes eventos mutuamente excluyentes, sumas todos, deberían dar 1. Deberían dar 1. ¿Ya? Todo lo posible. Muy bien, ahora vamos a la distribución de probabilidades. ¿Qué pasa si yo agarro todos los posibles eventos y los pongo en un gráfico? Entonces voy a crear distribuciones. Si la variable, o lo que estoy midiendo, solo tiene 2 resultados, entonces todos los resultados posibles se van a formar en una distribución binomial. Entonces se utiliza para modelar experimentos con 2 resultados posibles, éxito o fracaso. ¿Ya? Entonces si yo tiro la moneda 1.000.000 de veces, cara sello, cara sello, cara sello, se va a terminar formando esto, una distribución binomial del lanzamiento de moneda, que se calcula con esta fórmula, que no es necesario saberla, y finalmente deriva todo del ensayo de Bernoulli. Recuerda que se aplica para eventos mutuamente excluyentes. O sea, cara es totalmente distinto a sello, no puede haber los dos a la vez, ya son mutuamente excluyentes. Muy bien. Por ejemplo, enfermo de cáncer y no enfermo de cáncer son mutuamente excluyentes. Vivo o muerto son mutuamente excluyentes. Esas son distribuciones binomiales. Si por A o B en la ecuación habría más variables, o sea, si quiero modelar experimentos con variables politómicas, entonces ahí utilizamos la curva de Poisson, que es con esta fórmula, y se pinta un gráfico más o menos así, solamente para que sepan. En medicina, para las variables cualitativas, usualmente dicotómicas, usamos la binomial. No solemos usar Poisson. Sin embargo, si la variable es cuantitativa, continua, entonces ahí tenemos que usar la curva de Gauss. La curva de Gauss es una curva simétrica que describe la gran mayoría de fenómenos biológicos porque aparentemente la naturaleza tiene una distribución normal para expresar sus variables. ¿Ya? Ese es un descubrimiento, no se inventó, se ha descubierto. Ya este señor Gauss ha hecho esta fórmula que ves acá, esta función, y recuerden que el porcentaje del área bajo la curva es conocido por la fórmula. Si tengo 1.6 desviaciones estándares, tendré 95% del área, una desviación estándar, 68% del área. ¿Ya? Entonces, Gauss lo que nos ha permitido es descubrir que las variables que siguen esta función puedo predecir el área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, recuerden que se llama desviación estándar cuando le pongo 0 a la media y 1 a la desviación para poder hacer cálculos matemáticos más fáciles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que hacemos la teoría de probabilidades, entonces vamos a aprender la estadística inferencial. Porque la estadística inferencial agarra una población, les da una muestra en función de las probabilidades y de esa muestra interpreten la población en función de probabilidades. Entonces, vamos a hablar de muestreo. ¿Por qué es importante el muestreo? El muestreo te permite extrapolar los resultados de una muestra chiquita a una población grande. Por lo tanto, te ahorras costos y tiempo. Ahora, tiene que ser representativa, o sea, no cometer error alfa. Tu muestreo tiene que representar a la población. Y a la vez tiene que ser significativo, o sea, no debe cometer error beta, no tiene que ser muy pequeño. De esa forma aseguramos la validez del resultado, ya sobre todo la validez externa. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Tienes 2. El no probabilístico, que no garantiza ninguna representatividad, o sea, comete error alfa, y se usa en los estudios cualitativos subjetivos. Mientras que el muestreo probabilístico sí reduce el error alfa, o sea, te da representatividad, y se usa para los estudios cuantitativos que se pueden medir objetivamente. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar, obviamente vamos a aprender principalmente los muestreos los muestreos probabilísticos de diseños cuantitativos. A ver, ¿cómo se hace el muestreo correctamente? Entonces, recuerden esto. Primero tienes que definir tu población. ¿Cuáles son los parámetros que vas a medir de la población? ¿Ya? Ahora, los criterios de la población, los criterios de inclusión que van primero y luego los de exclusión que van después. ¿No es cierto? Los criterios de inclusión me dicen qué población va a ser y los de exclusión me dicen a quiénes debo sacar de esa población. ¿Ya? Luego tienes que seleccionar el tipo de muestreo, si va a ser probabilístico o no probabilístico, y dentro de esto cuál es el método, porque cada uno tiene sus métodos. ¿Ya? Siempre hay que definir el tamaño de la muestra para minimizar el error beta, ¿correcto? Y recuerda que la fórmula es así. Si vas a hacer una medición de variable cuantitativa, tienes que conocer la varianza y tienes que aplicar el z que vas a utilizar, ¿ya? La confiabilidad. Entonces, z cuadrado por varianza y lo divides entre el error que estás dispuesto a aceptar. Eso es la muestra para un estudio cuantitativo. Si tu estudio es cualitativo y vas a usar una variable dicotómica, P y Q, entonces multiplicas la probabilidad P entre 1 menos P, que es Q, igual lo multiplicas por la confiabilidad, porque estamos usando la curva de Gauss, y divides entre el error que estás dispuesto a aceptar. Esta es la fórmula para el tamaño de la muestra. ¿Ya? Tanto para estudios cuantitativos, o para variables cuantitativas, donde calculas la varianza, como para variables cualitativas, donde solamente hay probabilidad de ocurrencia de evento. ¿Ya? Muy bien. No te olvides que de la población lo que calculamos es el parámetro, y de la muestra lo que calculamos es el estadístico. ¿Ya? El tamaño de la muestra es el error beta, y la representatividad de la población es el error alfa. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora estadística inferencial. ¿Ya? Antes de pasar acá, solamente quiero recordarles que los ejemplos del muestreo probabilístico son el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerado. Aleatorio simple, agarro cualquier sujeto del marco muestral aleatoriamente. El sistemático, tengo que asegurarme de agarrar todo el marco muestral. El estratificado es cuando el marco muestral lo he dividido por estratos según una variable confusora. Y el conglomerado es cuando uso un muestreo aleatorio, pero para poblaciones muy grandes o muy heterogéneas. Si combino, se llama multietápico. ¿Listo? Ya está. Y el muestreo no probabilístico, por si te preguntan, son el de conveniencia, el de cuotas, el de casos consecutivos, el de saturación y el de bola de nieve. Conveniencia, elijo lo que quiero. Cuotas, armo grupos según cierta característica hasta llenarlo. Casos consecutivos vienen todos en orden al consultorio. Bola de saturación es cuando ya no puedo aumentar más sujetos porque ya mi muestra ya no me da más datos. Y bola de nieve es cuando cada sujeto me recomienda otro para aumentar mi muestra.
Muy bien, ahora vamos a la estadística inferencial propiamente dicha, ¿correcto? Entonces recuerden la definición. La estadística inferencial lo que usa es la teoría de probabilidades para estimar sobre una población basado en qué? En la muestra. Entonces nos basamos en el estadístico muestral para inferir el parámetro poblacional. ¿Listo? Ejemplo, estimamos la media de una población a partir de una muestra. Para tú poder hacer esto, tienes que recordar que existen dos tipos de hipótesis, las hipótesis epidemiológicas y las hipótesis estadísticas. Las epidemiológicas ya estudiamos en epidemiología. Son hipótesis descriptivas cuando hay solo una variable, hipótesis analíticas cuando hay dos variables, ¿correcto? Que se dividen en las correlacionales o de asociación, en las de diferencia de grupo y en las de causalidad. ¿Ya? Entonces, estas dos de acá son hipótesis analíticas, que son correlacionales o de asociación, de diferencia de grupo y de causalidad. Eso ya hemos estudiado en epidemiología. Pero en estadística es esto de acá. En estadística, la hipótesis estadística es la alterna, la que muestra la relación que yo quiero demostrar. La H1 o alterna me demuestra lo que yo quiero probar. Por ejemplo, que el grupo A es mayor que el grupo B. Mientras que la hipótesis nula es el complemento de la alterna que lo voy a someter a prueba estadística. O sea, yo invento una nula, H0, que es el complemento, lo contrario, o sea, A menor o igual a B. Y esto es lo que voy a someter a prueba. Y si esto sometiéndolo a prueba lo rechazo, me quedo y acepto la alterna. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro de estadística inferencial tenemos al intervalo de confianza o prueba y prueba de hipótesis. En este caso, ¿ya? El intervalo de confianza se utiliza un rango para encontrar un solo parámetro. O sea, cuando yo quiero encontrar un parámetro poblacional, en base a los de una muestra, hago un intervalo de confianza. En cambio, la prueba de hipótesis es cuando quiero comparar diferentes parámetros dentro de la población, en función de los grupos que estoy utilizando. Entonces, ¿cómo sería esto, profe? Si yo tengo una población n, tomo una muestra n minúscula y solamente quiero calcularle la media, entonces hago un intervalo de confianza para la media. Pero si yo tengo una población n y tomo dos muestras, donde quiero comparar un valor A con un valor B, entonces acá tengo que hacer una prueba de hipótesis para comparar si A es mayor a B o A es menor a B. O sea, cuando quiero comparar variables, uso prueba de hipótesis. Cuando quiero solo una variable, uso intervalo de confianza. ¿Listo? Recuerda que estas mediciones siempre van a tener error tipo 1 y tipo 2, siempre. Y recuerda que estas mediciones siempre van a utilizar la distribución de Gauss, siempre, para poder tener un cálculo probabilístico. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los errores que podemos cometer en cualquier prueba estadística de estimación? El error tipo 1 y tipo 2. Recuerden que el error tipo 1 es rechazar la nula cuando es verdadera. Eso se llama falso positivo. Entonces, cuando en la vida real la nula es cierta, h0 igual a 1, y yo la rechazo, he cometido error 1 o alfa, que sería este de acá. ¿Ya? En cambio, el error tipo 2 o beta es no rechazar la nula cuando es falsa, no rechazar la falsa. Eso es el falso negativo. Cuando el h0 es igual a 0, hay que corregir por favor, 0. Cuando la h0 es 0, es falsa, y yo no la rechazo, he cometido el error 2 o beta, que es este de acá. ¿Ya? Por lo tanto, si es que yo hago bien mi diseño, entonces yo no voy a rechazar la verdad, eso es confianza, que sería todo esto de acá, toda esa columna, ¿no es cierto? Y si he hecho bien mi tamaño de muestra, no voy a rechazar a la falsa. Perdón, voy a rechazar a la falsa. Si yo rechazo la falsa, tengo potencia. Si yo rechazo la falsa, tengo potencia. Entonces, como te das cuenta, cuando sumamos todos estos escenarios, tengo el 100%. El alfa, el 1 menos alfa, el beta y el 1 menos beta. Por eso en una curva siempre existen estos cuatro escenarios, siempre. ¿Ya? Entonces, recuerden, pregunta examen, la potencia es la probabilidad de evitar el error tipo 2, o sea, rechazar la falsa, y la confiabilidad es la inversa del alfa. ¿No es cierto? No rechazar la verdad. Recuerden que para hacer una prueba de hipótesis se tienen que seguir pasos. ¿Ya? Entonces, primero hay que ver las variables y los parámetros. ¿Qué variables voy a medir? Voy a medir el grupo A, el grupo B, expuesto a la droga, no expuesto a la droga, y vamos a ver a futuro quién es enfermo y quién no es enfermo. Otras variables, droga sí, droga no, enfermo sí, enfermo no. Droga sí, droga no, dos qualis, enfermo sí, enfermo no, dos qualis. Parámetros, quiero medir simplemente enfermo sí, enfermo no, y vamos a ver si sigue la normalidad, en el caso de que medite. En este caso una quali no se somete a normalidad porque no es cuantitativa. Pero si lo que yo quiero medir, por ejemplo, es la glucosa en un grupo y la glucosa en el otro para ver si enfermo sí, enfermo no, cuantitativa. Acá sí tengo que ver la normalidad de la glicemia, porque tengo una variable cuantitativa, glucosa medida. Y la salida es igual, enfermo sí, enfermo no. Yo pongo dos ejemplos. Entonces, luego formulamos la hipótesis. ¿Qué hipótesis puede ser, profesor? La hipótesis puede ser, primera hipótesis, los expuestos al factor tienen mayor enfermedad que los no expuestos al factor, para mi primer estudio. Y la otra variable puede ser, los que tienen más glucosa medida tienen mayor enfermedad que los que no tienen más glucosa. ¿No es cierto? Pues en el primer estudio he dicho que el expuesto no expuesto tiene mayor enfermedad que el no expuesto. O sea, el expuesto tiene mayor enfermedad que el no expuesto, eso es con la quali. Y en el otro, mi hipótesis ha sido, el que tiene glucosa más alta tiene mayor enfermedad, o es más enfermo que el que tiene glucosa más baja. Eso respecto a la quanti. Es la misma lógica, solamente que he medido diferente la variable. Entonces, en ambos casos yo voy a tener mi alterna, que es así. Y por lo tanto, ¿cuál será la nula? La nula, profe, será lo contrario, ¿no es cierto? Que sea lo contrario. Que el grupo no expuesto tenga menos, o que el grupo expuesto, perdón, tenga menos que el no expuesto. O para mi otro ejemplo, que el grupo con más glucosa tenga menos enfermedad que el que tiene menos glucosa. Que es lo contrario, ¿no? Listo. Luego viene el paso 3, que es obligatorio, el nivel de significación, que usualmente es 5%. Hemos dicho que si la prueba de hipótesis cae menor al alfa, se rechaza, y ese alfa es 5%. Ese es el nivel de significancia, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos que seleccionar la prueba de hipótesis, que esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque el punto 4 depende del punto 1. La selección de la prueba depende del punto 1. Y eso vamos a ver en la siguiente. ¿Ya? Entonces, en este caso, según estas variables, para el primer estudio yo tendré que usar un chi cuadrado, para el segundo estudio tendré que usar un t de estudio y un z de Gauss. Ahorita vamos a ver por qué. Finalmente, formulo la regla de decisión y digo, si el pH 0 cae menor al alfa, rechazo la nula y por ende acepto la alterna. Cálculo el estadístico y vemos, pues no, tomo la decisión. Si es que la pH 0 cayó menos del alfa, se rechaza la nula y automáticamente se acepta la alterna. Pero si el pH 0 sale mayor o igual al alfa, no se rechaza la nula y ahí termina el estudio. ¿Ya? Finalmente, tengo que concluir en términos de investigación. O sea, yo no puedo concluir mi estudio con se rechaza o no se rechaza la nula, no. Se concluye en términos de investigación. Por ejemplo, si yo rechacé la nula y acepté la alterna, entonces concluyo de que los expuestos tienen más enfermedad que los no expuestos. O los que tienen glucosa más alta tienen más enfermedad que los que no tienen glucosa alta. He concluido en términos epidemiológicos, no estadísticos. Muy bien, y ahora les voy a enseñar a escoger la prueba. Entonces, para escoger la prueba, se acuerdan del paso 4, ¿no es cierto? Escoger la prueba. Primero tienen que ver cuál es el objeto del estudio. ¿Quieres describir una variable, comparar dos grupos dependientes, independientes, comparar más de dos grupos dependientes o independientes? ¿Quieres asociar dos variables, más de dos variables o quieres predecir? Entonces, todo lo primer paso es ver el verbo que quieres hacer. Y el segundo paso es ver cómo son tus variables de salida.
es una variable continua, las variables de salida. Continua, ordinal, binaria, o bueno, si estás estudiando supervivencia, esa parte. ¿Ya? Entonces, en el caso anterior, queríamos nosotros comparar, habíamos dicho que queríamos comparar dos grupos, expuesto o no expuesto, ¿no es cierto? Solo que en uno, la variable era factor de riesgo sí, factor de riesgo no, entonces era un chi cuadrado, y en el otro, tú querías comparar glucosa alta, o perdón, el nivel de glucosa, que eso es un continuo, y ahí usábamos T de Stewart, ¿se acuerdan? Entonces, en ambos hemos estudiado casi lo mismo, pero por la variable causal, que una es quanti y en la otra es quali, hemos tenido que cambiar la prueba. ¿Ya? No se olviden. Ahora, si yo les hubiera puesto, yo quiero predecir la glicemia, cuánto afecta a la hipertensión, a predecir glicemia continua, hubiéramos una regresión. Si yo les hubiera puesto, quiero asociar la glicemia con el valor de presión arterial, asociar dos variables. Glicemia es continuo, correcto, y la presión arterial continua, entonces correlación de Pearson. No, pero si yo quiero asociar cualitativo, o sea, glucosa alta, glucosa baja con presión alta, presión baja, ahí hubiera sido coeficiente de contingencia. ¿Ven? Entonces, en función del tipo de estudio, se elige el test estadístico.